Hola, buen día jóvenes. En esta oportunidad le damos gracias a Dios por un día más de vida. En esta oportunidad, ¿verdad?, le damos la más cordial bienvenida a todos a esta cátedra de Biología General a cargo de su servidor Jonathan Canjura. Para mí es un gusto poderles acompañar nuevamente en esta modalidad virtual como vamos desarrollando este contenido. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de esta nueva temática como parte de la unidad 5 que se titula Ciclo celular, gametogénesis y reproducción. Parte de los objetivos, ¿verdad? Ustedes los pueden identificar en la diapositiva. Básicamente, desarrollar, identificar, conocer cuáles son las actividades, explicar la diferencia entre la cromátida y cromosoma hijo, reconocer las diferencias que existen entre las primeras divisiones meióticas y parte de lo que es ese proceso reduccional y ecuatorial y en ese movimiento de los cromosomas que tiene mucho que ver con esa etapa de lo que es la división celular, ¿verdad? Espero que nos familiaricemos con algunos de los términos que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Y trataremos de no hacer muy largo este video para que no sea tedioso el contenido, sino que sea amigable para su mejor comprensión. Parte de las palabras claves de este tema o de esta unidad 5 son ciclo celular, interfase, cromosoma, cromatina, mitosis, meiosis, citocinesis o citoquinesis, apoptosis, haploide y diploide. Hay que familiarizarse con estos conceptos, buscar su definición para entender de la mejor manera el contenido. Ok. Si hablamos de ciclo celular, ¿verdad? En este caso, si nos referimos a los organismos unicelulares, el ciclo celular correspondería al intervalo de la vida celular, hasta el momento en que se separan las dos células originadas por bipartición o la gemación de la célula progenitora. Esto hasta el momento en el que se inician nuevamente los procesos para una nueva división. La duración del ciclo va a variar según el tipo de células. Ok, muy bien. Eso con respecto a los organismos unicelulares. Las células se reproducen mediante un proceso conocido como división celular. Y quiero que recuerden en este caso cuando hablábamos de esas características de los seres vivos, en el cual en este proceso de la división celular, el material genético o el ADN se reparte equitativamente entre las dos células hijas. En los organismos unicelulares, la división celular es el mecanismo por el cual aumenta el número de individuos en la población. Estamos claros en esto y nosotros lo hemos comprobado en el laboratorio. En los pluricelulares es el proceso por el cual el organismo se desarrolla y crece a partir de una célula y los tejidos dañados se regeneran. Acá podemos observar parte de esta imagen que se refiere a la citoquinesis o la citocinesis, ¿verdad? Aquí tenemos la etapa final de esa división celular, en donde ya no solamente es un núcleo, sino que son dos núcleos con un contenido de ADN cada uno, ¿verdad?, con su célula o su membrana, su citoplasma ya formado, ¿verdad?, y que va en proceso de reproducción, ya completa como células hijas con cada una de las características provenientes de la célula madre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? En las células eucariotas, el ciclo celular se va a dividir en tres fases principales. Vamos a identificar en este proceso la interfase, mitosis y citoquinesis. Acá pueden observar ustedes el proceso de esa división celular. Desde la célula madre, cómo comienza el movimiento dado por los centriolos celulares que se ubican en los polos de la célula y los cuales comienzan a reordenar los cromosomas que se encuentran en el centro. Como pueden identificar ustedes, aquí hay 4 etapas, ¿verdad? Estamos hablando de la profase, la anafase, la telofase y por último tenemos a la citoquinesis, que en este caso sería la última etapa en donde vamos a observar la división ya no solamente de un núcleo, sino ya tenemos la formación de dos núcleos nuevos, quiere decir dos células hijas con la misma información genética de la célula madre. Ok, vamos a repasar un poco acerca de esos conceptos.
En el caso de la mitosis, ¿verdad? Decíamos que es la división nuclear más la citocinesis. Quiere decir que la citocinesis es la etapa final y produce dos células hijas idénticas durante la profase, la metafase, la anafase y la telofase, ¿verdad? Muchos de ustedes en el bachillerato ya tienen un poco de conocimiento previo acerca de estos conceptos, ¿verdad? Resultaría un poco redundante estar hablando de las mismas definiciones que a ustedes año con año les vinieron repasando. Sin embargo, para los que no han conocido o no conocen de esta temática, les resultará bien, ¿verdad?, repasar un poco con estas diapositivas o este video. Ahora bien, ¿cuáles son las características de la interfase? ¿Verdad? ¿Cuáles son esas características? Nosotros tenemos plasmadas algunas características como por ejemplo, ¿verdad?, que la célula está ocupada en la actividad metabólica preparándose para la mitosis. La mitosis, que es esa etapa de división celular final. Los cromosomas no se van a discernir claramente en el núcleo, y esto cuando estamos hablando de una observación ya al microscopio compuesto o un microscopio electrónico, ¿verdad? Las células que no sufren división, ¿verdad? Nosotros vimos algunos ejemplos en el laboratorio y aquí podemos mencionar los glóbulos rojos, ya que son anucleados, las neuronas y las fibras musculares, que estas viven en interfase plenamente. Ahora bien, cuando hablamos de la profase nos vamos a identificar en que la cromatina se encuentra en el núcleo, ¿verdad? Y esta comienza a condensarse y se vuelven visibles los cromosomas. Parte de estas etapas hay que irlas identificando con las imágenes que vamos a ir observando. En el caso de la metafase vamos a observar que las fibras del uso mitótico, ¿verdad?, alinean los cromosomas a lo largo del medio del núcleo celular. A lo largo del medio del núcleo celular. Y es muy importante esto porque vamos a ver nosotros que esta línea se refiere como el plato de la metafase. Quiere decir que hay una reorganización que ayuda a asegurar que en la próxima fase, cuando los cromosomas se van a separar, cada nuevo núcleo va a recibir una copia de cada cromosoma. Quiere decir que allí se van replicando la información de los cromosomas, por decirlo así, cromosomas madres o padres, para generar cromosomas hijos con la misma información. En el caso de la anafase, nosotros vamos a identificar los pares de cromosomas se separan y se mueven a los lados opuestos de la célula. Quiere decir que ya vamos a verlos en polos opuestos. Hay un movimiento resultante de esa combinación en donde el cinetocoro, a lo largo de los microtúbulos, que nosotros ya los conocemos, del uso mitótico y la interacción física de los microtúbulos polares, comienzan a trabajar para poder obtener esa separación de los cromosomas hacia sus polos opuestos. En el caso de la telofase, nosotros vamos a observar que los cromosomas se han dispersado y ya no son visibles, ¿verdad?, a simple vista. Aquí hay una distribución ya más completa, ¿verdad? Aquí hay una dispersión gracias a esas fibras del uso mitótico y la citocinesis o la partición de la célula puede comenzar en este momento, ¿verdad? Ahí veíamos un poco de parte de la imagen al inicio de la citocinesis, y aquí nos hacía referencia a dos citocinesis. En el caso de las células vegetales, por ejemplo, la pared rígida, ¿verdad?, esa pared rígida de celulosa requiere de una placa celular ya sintetizada entre esas dos células hijas. Ahí hay un movimiento un poco, una formación o una síntesis un poco más compleja para poder hacer esta división celular. En el caso de las células animales, a las cuales nos vamos a enfocar plenamente, aquí va a ocurrir cuando el anillo fibroso compuesto de una proteína llamada actina, ¿verdad? Creo que se nos hace bastante familiar este nombre de esta proteína, alrededor del centro de la célula, ¿verdad?, se contrae, por decirlo así, pellizcando la célula en dos células hijas, cada una con su núcleo respectivo. Y esta es la imagen, ¿verdad?, a que se refiere la citocinesis, ¿verdad? Ya con esa partición, con esa redistribución de los cromosomas y ya pues como células independientes con la misma información genética de la célula madre. Entonces, ahora bien, si hablamos del ciclo celular,
¿verdad? También llamado el ciclo de la división celular, es una secuencia de sucesos que conducen primeramente al crecimiento de la célula. Quiere decir que se hincha, hay un crecimiento y posteriormente se divide en esas dos células hijas con la misma información genética de la madre, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan importante es el ciclo celular? Es la base para la reproducción de los organismos. Esto permite que nosotros podamos tener una regeneración celular a lo largo de nuestra vida. Aquí vamos a hablar de dos tipos de células. Estamos hablando de las células quiescentes y las células proliferantes. Nos queda de tarea para la próxima clase investigar a qué nos referimos con estas definiciones, con estos conceptos, perdón. La función no es solamente originar células hijas, aquí nos menciona, sino asegurar que el proceso se realiza en forma de vida y con la regulación adecuada. ¿Qué quiere decir eso? Si hay una falla en este ciclo celular, nosotros vamos a obtener una célula hija deficiente o anómala genéticamente hablando. Y esto precisamente lo vamos a poder observar cuando veamos la descripción de la fase G o la fase S. ¿Por qué de la fase G o la fase S? Que estas están enfocadas en esa parte de la interfase celular. Estamos hablando que en la fase S hay una duplicación del ADN y proteínas asociadas y existen dos copias de la información genética de la célula, ¿verdad? Duplicación del ADN. Sin embargo, en la parte de la fase G, nosotros vamos a observar de que hay aumento de tamaño de esos organelos, enzimas y otras moléculas que van a permitir que en la fase S se dé correctamente una duplicación del material genético. Quiere decir que si hay un errorcito en esa parte de la duplicación, vamos a obtener células enfermas. Los controles internos de la célula son ejecutados por proteínas que no permiten que se presenten situaciones desastrosas. Y esto es a lo que nos estamos refiriendo, anomalías genéticas, que la vamos a ver dentro de este registro número 3, exactamente en la unidad 6. Las células que no entran en división no se consideran que estén en ciclo celular, ¿verdad? Nos menciona algo muy importante acá. La creación de nuevas células permite al organismo mantenerse en un constante equilibrio. Ahí estamos hablando de homeostasis celular, previniendo así aquellos desórdenes que puedan perjudicar su salud, como enfermedades congénitas o enfermedades como el cáncer, ¿verdad? Y esto sucede exactamente con un ejemplo. Acá tenemos parte de la descripción de esta enfermedad en donde las células y el cáncer tienen una gran relación, ¿verdad? Cuando hablamos de esta enfermedad nos estamos refiriendo que es la multiplicación rápida de células anormales, ¿verdad? Aquí estamos hablando de que hay una etapa terminal que se llama metástasis, que básicamente es la multiplicación de células enfermas, ¿verdad? Y que se están extendiendo, en este caso, están resultando en células enfermas y acelerando la apoptosis celular. Quiere decir una muerte celular programada que naturalmente se debe de dar, pero que en el caso de esta enfermedad lo acelera para que se dé la muerte celular. Parte de algunas estadísticas, ¿verdad?, que nos menciona la mayor parte de esta causa de muerte en todo el mundo, ¿verdad?, de algunos datos estadísticos del 2015 y los tipos de cáncer a los cuales se refieren, ¿verdad? Básicamente el que tiene mayor porcentaje es el pulmonar. Acá podemos observar, ¿verdad?, de que parte de la lectura nos dice que muchos tumores son el resultado de una multitud de pasos, de los que una alteración mutagénica no reparada del ADN podría ser el primer paso. Quiere decir que nos estamos refiriendo a esa etapa de la S o el G1, G0, ¿verdad?, que es la parte de la interfase en donde se puede dar esos procesos del crecimiento de la célula, el reordenamiento de los organelos, pero también esa multiplicación del material genético en donde una falla podría resultar en esta proliferación descontrolada de células anormales. Los genes que participan de la carcinogénesis resultan de la transformación de los genes normalmente implicados en el control del ciclo celular. Y esto nos explica básicamente
qué es lo que está fallando. Esa reparación de daños del ADN no se puede llevar a cabo y por ende la adherencia entre células vecinas. Allí vemos un ejemplo entre la división de una célula normal y una división de células cancerosas, ¿verdad? En la imagen de la derecha podemos ver cómo es que se da esa división y que conlleva a esa metástasis que nos menciona en el caso de la enfermedad como es la carcinogénesis. Y en el caso de la división celular normal, ustedes podrán observar en la imagen de la izquierda, en la parte superior, cómo se da ese proceso normal de la célula, pero cuando se da un daño a nivel de esa multiplicación celular o esa división, ya se está acelerando el proceso de la apoptosis o la muerte celular programada, ¿verdad? ¿Cómo se define la interfase? Nosotros lo vamos a definir como la fase más larga del ciclo celular, ocupando casi 95% del ciclo. Y esta la vamos a dividir principalmente en 3 etapas, en la G1, en la etapa S y la G2. Acá podrán ver ustedes una definición, ¿verdad?, de lo que trata cada una de estas etapas y a qué nos referimos con el aumento de tamaño, la duplicación del material genético y cómo se da ese proceso de la distribución de los cromosomas y la condensación final para prepararnos en una mitosis, que básicamente es la división del núcleo. Y cuando hablamos de citocinesis nos estamos refiriendo a una división del citoplasma. ¿Para qué? Para poder obtener 2 células hijas ya completas con todos sus organelos y con su núcleo respectivo para coordinar todas las funciones celulares, ¿verdad? Acá tenemos un poco más descrito cómo ocurren esas etapas, ¿verdad? La G1, la S y la G2 y esa etapa M que nos refiere a la etapa de la mitosis. Ahora bien, si hablamos de la etapa G1, estamos refiriéndonos entonces a esa etapa en donde existe crecimiento celular con síntesis de las proteínas y del ácido ribonucleico. La etapa S nos estamos enfocando específicamente a esa división o replicación del ácido desoxirribonucleico. Como resultado, cada cromosoma se va a duplicar y va a quedar conformadas las cromátidas idénticas y con esto se va a obtener, ¿verdad?, las copias exactas de esas células hijas que provienen de la célula madre, ¿verdad? Aquí podrán observar ustedes que aquí hay una etapa de duración y esta tiene exactamente entre unas 6 u 8 horas. Si hablamos de la G2, aquí vamos a hablar que esta tiene una etapa de duración entre 3 a 4 horas, terminando cuando la cromatina empieza a condensarse en el inicio de la mitosis. Y aquí tenemos el inicio de la etapa M, como ustedes la podrán observar acá, que es la fase mitótica, que está en rosado y púrpura o violeta, en donde nos menciona las 4 fases, desde una profase hasta la telofase final, para podernos llevar o prepararnos toda la célula hasta la citocinesis, ¿verdad? El final de la mitosis da lugar a un nuevo ciclo en la G1, o pueda que la célula entre en una fase G0 que va a corresponder a un estado de reposo especial característico de algunas células. Y aquí nos vamos a referir de que aquellas células que se encuentran en el ciclo celular se denominan proliferantes y las que se encuentran en una fase G0 se van a llamar células quiescentes. Vamos a buscar un poco de esa definición de estos conceptos para tener un poco más de la amplitud a lo que se refiere. Aquí es importante recordar que todas las células se originan únicamente de otra existente con anterioridad. No pueden haber células idénticas sin una célula madre, ¿verdad? Aquí dejamos un poco más descrito lo que es estas fases del ciclo celular con cada una de sus funciones principales, ¿verdad? Ok, bueno, espero de que sea de mucha ayuda parte de la descripción de este material, ¿verdad? Ustedes ya saben cómo nos podemos comunicar. Ahí tenemos las redes sociales en el caso de los grupos de biología general, pero también tenemos los foros. Necesito que me participen en los foros para poder generar la ponderación formativa, ayudarles con las dudas que ustedes tengan acerca de esta temática y pues nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.